Esto es Psico y qué, el podcast de Paula Psicología y su amigo Alfon. Hola. ¿Qué tal estás? Bienvenidos. Bienvenidos a un capítulo más. Sí. No sabemos qué número será porque esto estamos grabando. Exacto. Entonces ya veremos un poco el orden en el Por que si lo veis subimos. que de repente tenemos pelos distintos, de repente nos ha crecido, se nos ha salido más corto. Aún no sabemos el orden. No, pero o sea, bueno. pero esto está siendo grabado. Sí, exacto. Exacto. Y hoy vamos a hablar de un Venga. tema que es muy interesante, Sí. que es crianza. Sí, exacto. Un Eh, tema que me gusta mucho. A Paula le gusta mucho, a mí me interesa mucho, Sí. porque estamos en una edad en la que nuestros amigos, nuestro entorno, están siendo padres. Sí. Y bueno, creo que también nuestros propios procesos y Nos haber llevan, ¿no? revisado un poco todo nuestro proceso de crianza, creo que de alguna forma nos ha resultado útil para entendernos. Muy útil. Siempre se dice que a los psicólogos Sí. les encanta hablar de la infancia. Sí. Esto es lo que yo he oído muchas veces. ¿Es cierto? Es cierto, es cierto. Os gusta. A ver, es chulo, ¿eh? Tengo que decir que a mí me gusta mucho porque al final es la base. Exacto, totalmente. De ahí venimos. Sí, de hecho de ahí también el título del capítulo, ¿no? Los Dilo refranes se tú. me dan muy A mal, ver, pero No somos los mejores. creo que era algo así como dime quién Te crió y te diré quién eres. Eso. Así se va a llamar esto. Bueno, lo veréis ya el título, o sea que vosotros lo sabréis. Mejor que nosotros, sorprendentemente. Dime quién te crió y te diré quién Exacto. eres. Y yo creo que Heridas nosotros- de la infancia. Exacto. Y dime quién sí. te crió y te diré quién eres. Exacto. Eso es. Porque al final hay una parte muy interesante del ser humano, que es que todos venimos de ser un niño. Eso es. Y que al final yo creo que muchas de las heridas en la adultez tienen mucho que ver con cómo nos hemos relacionado en nuestra infancia. De ahí que yo creo que cuando empecé a especializarme en autoestima, le di tanta importancia a las heridas de la infancia y ahora tanto lo relaciono con la crianza consciente. Por eso creo que vamos a unir un poco Creo que este podcast puede servir para gente que se quiera replantear cómo su crianza ha afectado a su día a día y para padres o futuros padres para ser conscientes un poco de la responsabilidad que implica la crianza. Es un poco para todo el mundo. Sí, Lo que sí, dijimos totalmente. cuando presentamos el podcast era que queremos acercarlo a la gente. Seas padre, no seas padre, todos hemos tenido una infancia, todos Claro. hemos tenido padres, Sí. padre o madre, al final Sí. la situación familiar de cada persona es diferente. Pero todos estamos en esa fase y luego quieras o no quieras tener hijos, Tema importante. tema importante también. Es importante también para tu vida. Sí, totalmente. O sea, al final es lo que hemos dicho, nosotros hemos llegado, cada época tiene un proceso reflexivo para las personas. Muy bien, ¿eh? ¿Qué te está pareciendo? Entonces nosotros estamos ahora ahí, Sí. es lo que has dicho. Exacto. Y entonces en base a eso yo quiero hacer la primera pregunta, Ujú. que es ¿por qué tiene hijos la gente? ¿Por qué? Mira, este capítulo yo creo que surgió un poco a raíz del planteamiento de la charla de crianza consciente. Paula hizo hace un tiempo. Sí, claro. Paula hizo una charla de crianza consciente. Sí. Y creo que una de las preguntas que planteaba, ¿no? Es que creo que antes, bueno, no voy a generalizar porque no me gusta generalizar, ¿no? Pero creo que antes funcionábamos un poco en automático. Entonces creo que teníamos como un poco teníamos que hacer la checklist de casados, hijos, ¿no? Y creo que quizás no había un planteamiento de qué conlleva la crianza y qué conlleva el tener hijos. Y de ahí surge la necesidad que para mí en la preconcepción, es decir, cuando empezamos con la idea de tener hijos, creo que es quizás un buen momento para replantearnos, ¿vamos a poder dar a nuestros hijos un ejemplo de cómo tratarse a sí mismos? ¿Nos sabemos tratar a nosotros mismos? Queremos enseñar a nuestros hijos a vivir, pero nosotros sabemos vivir. Entonces, creo que ahí empieza la idea que nos tenemos que plantear. Cómo nosotros debemos de trabajar en nosotros mismos va a influir directamente en la crianza que tengamos hacia nuestros hijos. Entonces, ¿hay que tener o no hay que tener hijos? Bueno, creo que hay que preguntarse a uno mismo si quieren al final tener una responsabilidad tan grande como es criar a Es un que hay una hijo. cosa que yo pienso mucho, fíjate, cuando estábamos tú y yo corrigiendo el segundo libro, Amarnos, había una cosa en la que hacías mucho énfasis, que era una relación de pareja requiere trabajo. Mucho.
toda relación de pareja, de amistad y sobre todo una relación padre-hijo requiere un trabajo. Totalmente. Y requiere un trabajo continuo, es decir, el trabajo muchas veces es como que la broma de el trabajo de un padre se acaba cuando sus hijos se van de casa. Ojalá. A mí me encantaría que mis padres no estuvieran preocupados por mí. Y eso es parte del trabajo, esa preocupación de alguna manera, ¿no? Por supuesto que es un trabajo que muchas veces se plantea, y es lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Que inicia cuando ese bebé llega al mundo. Exacto. Sea de la forma en la que lo hayas tenido. Pero igual el trabajo tiene que empezar antes, totalmente. O sea, fíjate que muchas veces cuando estamos haciendo nuestra propia terapia personal, hacemos mucho hincapié también en cómo nuestros padres se relacionan con sus propias emociones. Si, por ejemplo, en mi familia la emoción de la ansiedad siempre ha sido criticada, juzgada, porque bueno, quizás no había tanta información como hay ahora, de alguna forma va a influir directamente en cómo yo me relaciono con mi ansiedad. Yeah. Es decir, no sé si empiezo fuerte, pero bueno, creo que es importante empezar desde ahí. A tope con la vida. Yo siempre pongo 3 ejemplos de niños y creo que es importante que veamos en cuál nos identificamos porque va a repercutir directamente en cómo nos relacionamos con nuestras emociones en la etapa adulta. Si yo como niño llego a casa con un problema, estoy dolido, estoy con miedo, estoy con nervios, estoy con ansiedad y de alguna forma yo cuando llego a casa y lo comunico a mi familia y mi familia lo que me da es vamos a poner las 3 opciones. Primera opción, venga, que tienes que ser fuerte, cariño, que esto no es nada, tira para adelante, que tienes que seguir y vamos, ojalá todos los problemas fueran esto. De alguna forma, claro, ojalá todos. De alguna forma, ese niño o niña lo que entiende es mis emociones no son tan importantes, mi problema no es tan grave, entonces jolín, no merece ser escuchado. Por lo tanto, ese niño, muy probablemente de adulto, la idea sea, tengo que ser fuerte y la fortaleza reside en no escuchar mis emociones. Porque qué ridículo, entre comillas, hablar de mis emociones cuando no tienen importancia, ¿no? Entonces, otro segundo ejemplo, si ese mismo niño viene del colegio con lloro, con muchas emociones desagradables y de alguna forma lo que recibe de sus padres es ¡ay, Dios mío! ¿Pero cómo te puede pasar esto? ¡Ay, qué preocupación tengo! ¡Dios mío, solo nos faltaba esto! ¡Ay, qué problema! ¿No? De alguna forma, quizás unos padres que no saben sostener bien emocionalmente o quizás una familia que lleva mucha carga emocional y entonces el niño interpreta que su problema es una carga más, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese niño lo que entiende es tengo que estar para las necesidades de los demás, pero quizás mis necesidades van a ser una carga para el otro. Por lo tanto, tampoco van a poder de adultos escuchar sus propias necesidades. En cambio, un tercer niño que llega a casa mal del colegio y lo que recibe por parte de sus padres es tus emociones son importantes, es válido lo que te está pasando, es válido que te sientas aquí y yo voy a estar aquí para acompañarte, está aprendiendo a escuchar sus emociones, sostener sus emociones y este padre lo puede hacer así porque sus emociones las sostienen. Como yo le digo a los pacientes, si yo no tolerara en mí la tristeza, no tolerara en mí la ansiedad, no tolerara en mí los miedos, sería insostenible que yo en sesión viera a una persona con ansiedad y pudiera sostenerle. Mi reacción sería, no puedes estar así, porque al final no la tolero en mí. Entonces, claro que el trabajo tiene que empezar mucho antes, porque si yo sé reconocer mis emociones, sostener mis emociones, validarlas, voy a poder validar las emociones de mis hijos. Y generar personas humanas, conscientes. Correcto, que es la clave. O sea, al final sí que es verdad que el mundo de la psicología es un terreno que durante tantos años ha estado tan estigmatizado, metido, es como... Y yo creo que un poco viene porque las emociones han estado estigmatizadas. Muy bien, Alfa, sí. Tal cual. No voy a sacar la carrera.
¿Sabes? Si las emociones se estigmatizan primero, es normal que la gente no quiera hablar de ellas. Es normal que la gente vaya a invalidar las situaciones. Es normal que vayamos a generar seres humanos que no son autoconscientes y que no tengan un concepto. Escuchándote me ha surgido una pregunta. Vale. ¿Hasta qué punto esto podría ser utópico? Es decir, entiendo que los dos primeros ejemplos pueden ser los que tú y yo hemos visto y los que todos hemos visto, es decir, o por un lado la invalidación o por otro lado la sobreprotección. ¿Crees que es posible o crees que cada vez se crean más núcleos familiares en los cuales los niños se sienten cómodos o los padres dan con la clave desde el primer momento? Creo que es muy complicado. Es decir, pero creo que a la vez la crianza consciente no pretende generar padres perfectos, sino padres conscientes. Entonces, qué bien que también podamos enseñar a nuestros hijos a equivocarse, pero a reconocer también el error. Es decir, ¿cuántas veces me ha pasado que yo, siendo psicóloga, ¿no?, salgo de una consulta en la que he estado validando todo el rato a mis pacientes, me llama una amiga y me dice, tengo un problema gordísimo, me empieza a contar el problema, en mi persona no supone tanto problema. Esto no es tan importante. Y quizás le he dicho, venga tía, ya verás cómo no pasa nada, ¿no? He colgado y he pensado, ay, y me toca llamarla y decirle, perdón, porque realmente si para ti tiene importancia, para mí la tiene. Ajá. Y puedes llamarme para lo que necesites, ¿no? Claro. Quizás no sea tan... Para mí no es el error tan grave el que puedas caer en esa crianza que tanto tiempo llevamos, sino en no saber reconocer tampoco ese error, porque al final les estamos enseñando a nuestros hijos también a fallar. Claro, porque son personas. Eso es. O sea, ojalá fuéramos todos gente súper perfecta. Exacto. Que trata a todo el mundo súper bien. Sí, totalmente. Paz en el mundo. Y ojo, que también estamos enseñando a nuestros hijos que se van a encontrar con gente que les va a invalidar. Que ahí ¿no? está eso. Entonces creo que es importante que también se pueda enseñar esto. Porque el otro día estaba pensando yo en este tema, cuando decidimos que íbamos a grabar este capítulo, etcétera, etcétera, sobre el tema de la crianza. Yo estaba pensando una cosa, al final los padres hacen un trabajo, que es mejor o peor, lo Total. hacen. Hay personas a las que les puede resultar una carga educar a sus hijos. Sí. Hay personas que lo disfrutan. O sea, al final, te he preguntado al inicio esto de por qué la gente es padre, o por qué la gente es madre, o por qué la gente decide tener hijos. Un poco por eso, ¿no? ¿Qué te lleva a querer tener un hijo para luego cómo lo vas a hacer? Pero porque de repente me he ido de lo que iba a decir, ¿te has dado cuenta? No sé dónde estoy, pero voy a llegar al punto. No, pero al final estaba pensando mucho en esto porque ¿qué importancia tiene que si tú estás en tu casa escuchando a tu hijo, haciendo un ejercicio de reconocimiento contigo mismo, etcétera, etcétera, tu hijo luego va a ser capaz de enfrentarse a situaciones que vayan a poder poner en peligro esta educación que tú le estás haciendo con unos valores, luego hablaremos de valores, que es un tema muy interesante, o con unas capacidades, de repente se ha ido la luz, pero se sigue bien, con unas capacidades mejores. Me pongo un ejemplo, ¿no? Vale. Vivimos en una sociedad en la cual las redes sociales tienen un impacto brutal en la vida, es decir, cuando nosotros éramos pequeños, nosotros nos hemos criado en nuestra infancia más o menos durante los 90, final más o menos hasta llegar a la adolescencia podíamos pillar a principios de los 2000, pero nos hemos criado en los 90, donde había internet, pero España no había llegado, era una cosa muy de empresas, no había ningún tipo de red social, es decir, tú a los famosos que veías los veías en la tele, en horas puntuales y en las revistas, que también tenía un problema, pero no entrabas en sus vidas, y no entrabas a ver cómo se relaciona la gente. ¿Cómo de importante es...? El estímulo externo, ¿te refieres, Alfon? Bueno, mira, a los padres de la charla que di de crianza consciente, les expliqué dos cosas que creo que son importantes, ¿no? Los padres nos enfrentamos a dos cosas, a los retos del día a día y a decidir qué habilidades queremos que nuestros hijos tengan. Es decir, si yo me encuentro a mi hijo dentro de 30 años, ¿qué adulto quiero ver? ¿No? ¿Qué habilidades quiero desarrollar? Creo que a veces nos enfocamos tanto en los retos del día a día, mi hijo no me hace caso, mi hijo no que nos olvidamos de ir desarrollando esas habilidades que queremos. Y se lo explicaba a los padres, ¿no? El niño biológicamente ya viene con unas tendencias de personalidad, ¿no? Puede que tengamos un niño mucho más tímido, un niño más arrollador,
y ahí ya viene esa tendencia, ¿no? Pero nuestro porcentaje en la crianza va a poder determinar las herramientas que ese niño tenga frente a esas tendencias. Si yo tengo un niño arrollador, pero yo le enseño la habilidad de la escucha al otro, del respeto, de la importancia de la empatía, de el beneficiarse de los silencios y dar un espacio de protagonismo a la otra persona. Ese niño arrollador está aprendiendo una serie de habilidades que le va a permitir que haga efecto en esa tendencia que tiene. Al igual como si yo, la tendencia de mi niño es muchísima timidez, pero yo le doy las habilidades para que genere una buena autoestima, para que escuche sus propias necesidades, para que tenga voz. De alguna forma yo estoy pudiendo darle esas habilidades que me gustaría ver en mi niño adulto. Entonces, esas habilidades son las que también va a poder sacar ahí fuera. Claro que va a encontrarse con personas que le invaliden, pero en la relación consigo mismo va a poder ir gestionándolo. Esto también lo llamo mucho en terapia vínculos sanadores. A lo largo de nuestra vida tenemos muy poquitos vínculos de los que yo llamo sanadores. Y esos vínculos son aquellos que me hacen sentir segura, que me hacen sentir que puedo ser yo, que puedo expresarme emocionalmente, que puedo decir hasta el pensamiento más irracional que tengo, y sé que la otra persona me va a escuchar y me va a hacer sentir que es válido que yo lo sienta de esa manera, aunque sea distinto a cómo lo siente la otra persona. Cuando a mí una persona me escucha, me da ese espacio, a mí me hace sentir que yo soy merecedora de amor, merecedora de escucha, merecedora de comprensión. Y es ese vínculo el que quizás tenga que servir también de espejo a cómo yo me vinculo conmigo misma. Me siento merecedora de amor, me siento merecedora de escucha. Si alguien me hace daño, ¿cómo yo me trato a mí misma? Entonces, si este vínculo sanador también son nuestros padres, de alguna forma yo estoy aprendiendo que sí, Pepito en redes sociales siempre hablamos de Pepito, me hace algo o me dice algo, yo puedo sacar esas herramientas que tengo para poder gestionarlo. Lo mismo con una influencia de una red social, es Muy decir, bien. si alguien está haciendo algo, si a ti te han dado las herramientas correctas, vas a poder. Eso es. Es que el otro día estaba pensando, la verdad es una cosa muy interesante. Nosotros aún no somos padres, de momento. Pero lo que quiero decir es, pero hemos visto mucha gente en nuestro entorno, familiares, amigos. Hay un planteamiento muy interesante, ¿no? Quiero que mi hijo sea tal cosa. Me apetecería que mi hijo, quiero tener un hijo, esto pasa mucho con los hombres, fans del fútbol. Quiero que mi hijo sea de mi equipo de fútbol. Quiero que mi hija, irnos de compras juntas. Estoy siendo súper superficial, pero me estás dando una serie muy bien, Alfa. Sí. Pero, ¿por qué no escuchamos a gente decir, quiero que mi hijo sea buena persona? Quiero que mi hijo sea una persona empática. O sea, ¿por qué estamos tan preparados para esos? Por ejemplo, y quiero abrir este melón, odio los gender reveal. Esta cosa en la cual de repente tú ves vídeos en los que un padre o una madre se enfada muchísimo con el mundo porque es su hijo, y digo, por eso pregunto, ¿por qué la gente quiere ser padre? Para que el hijo le dé la empresa. Entonces, ¿por qué la gente...? Porque creo que eso ya es una parte muy importante, un punto de partida. No partir desde la base de quiero que mi hijo juegue a baloncesto. ¿Por qué no quieres que tu hijo sea una persona diferente? Fíjate que tiene un poco de relación con, y esto lo hablé mucho en la charla, ¿no? ¿Cuánto nos ocupan en nuestra mente los retos diarios? Quiero que mi hijo le guste este equipo. Quiero que mi hijo, ¿no? Pero fíjate, en la charla me dijeron un ejemplo que me gustó mucho y fue, quiero que mi hijo me haga caso ya. Sin ningún tipo de explicación, ¿no? A mí me encantaría que la gente me una madre, un padre desesperado, ¿no? Porque quizás no le está escuchando. Pero fíjate que si nos centramos en la habilidad que queremos desarrollar de vida y queremos que nuestro hijo sea capaz de poder decidir por sí mismo, sea capaz de tener cierta independencia, de marcar límites, que sea buena persona, ¿no? Esas habilidades de vida, fíjate
que hasta qué punto, si nosotros queremos que nuestro hijo sea independiente, reflexione, va de la mano de que me haga caso ya. Claro. Es decir, quizás si yo quiero que me haga caso ya, está entorpeciendo que mi hijo en un futuro sea independiente. La gente tiene las prioridades un poco difusas. Porque creo que hay mucho foco en el reto. Ya. Es decir, utiliza ese reto. ¿Por qué tu hijo no te está haciendo caso ya? Bueno, es que quizás si quieres desarrollar a un adulto, o sea, quieres hacer o generar un adulto independiente, quizás lo que le podemos enseñar es: te explico por qué necesito que esto sea ya, te enseño unos valores y te enseño a poder decidir, te enseño a poder gestionar, te enseño a desarrollar la paciencia, te enseño a desarrollar... Pero ¿sabes el problema, Alfon? Creo que la sociedad va muy rápido. Muy rápido, y eso hace que queramos las cosas ya. ¿Por qué? Porque creo que en nuestro tiempo se acaban es tan simple como esto, un capítulo de una serie y hasta la semana que viene no veíamos el siguiente capítulo. Y ahora vemos los capítulos del tirón, podemos saltar los anuncios. Si queremos algo, pedimos un globo. Sí. Es decir, ya, inmediatez. Entonces, ¿qué pasa? Nos centramos tanto en el reto que no estamos desarrollando la habilidad que queremos. Me estaba apeteciendo mucho que mi hijo sea de este equipo de fútbol, ¿vale? Pero si quiero desarrollar en mi hijo que tenga criterio propio como adulto, ¡wow! Igual en quizás vez del quizás el reto del día a día está entorpeciendo la habilidad que quiero desarrollar en un futuro. No sé si me explico. Te explicas, o sea, yo lo entiendo. Y fíjate que al principio estaba surgiéndome un poco una respuesta un poco combativa a lo que estabas diciendo originalmente, por todo este tema de... Porque yo mismo estaba metido en la inmediatez, estaba pensando, ya, pero es muy fácil decirle a un padre: no quieras esto, educa a tu hijo de esta, o sea, no educa, pero sí plantéatelo de otra forma. Pero sí que es cierto que probablemente nuestros padres, por la idiosincrasia, por cómo era la vida cuando nos tuvieron, incluso nuestros abuelos con nuestros padres, o sea, es decir, ya era otra época, la manera de ver el mundo, la manera de gestionar su vida era muy distinta. Muy bien. Y no se esperaba eso, ¿no? Yo entiendo que mis padres probablemente tuvieron mucha más paciencia conmigo de la que yo tendría con mis posibles hijos. Porque yo me he criado de otra forma, ¿no? No me he criado, a mí me han criado de esa forma, pero yo me he desarrollado en un mundo diferente. Exacto. Quizás tú tienes, por ejemplo, más en cuenta muchas cosas a nivel por nuestras propias terapias personales o por lo que vamos aprendiendo en psicología, pero quizás necesitamos más la inmediatez. Claro. Y ahí es desde donde tenemos que regular, ¿no? Fíjate que las personas hablamos de que la familia es uno de los proyectos más importantes que tenemos. Pues a todos los proyectos importantes les dedicamos tiempo. Ya. ¿Cuánto les queremos dedicar tiempo si queremos las cosas ya? Al final yo creo que pasa lo que pasa con todo, ¿no? Cuando algo está más cerca, crees que tienes más tiempo y que es menos importante. Claro. No lo crees, directamente no lo piensas. Sí. No, es posible que esto le pase a mucha gente, que sea en plan: ay, estoy muy cansado. Por eso he dicho al principio lo de trabajar. Es un trabajo, pero un trabajo, y esto lo decíamos en una de las presentaciones del libro, trabajar en algo no implica nada malo. Eso es. O sea, ¿por qué trabajar? O sea, nosotros hemos trabajado en esto, yo no estoy pensando: uy, qué horror, esta cosa, que se acabe ya. No, me hace ilusión. Entiendo que por eso la pregunta de ¿por qué la gente tiene hijos? Tener hijos es algo ilusionante. Pero porque creo, Alfon, que nos estamos permitiendo equivocarnos. Es decir, creo que estamos teniendo quizás la paciencia que no tenemos en el día a día. Claro. ¿Y cómo se gana esa paciencia? O sea, es decir, ¿cómo...? Yo, por ejemplo, ahora tengo a mi sobrina muy cerca porque mi hermana tuvo una persona preciosa hace año y medio. Y yo mismo, obviamente no voy a entrar aquí a hablar de cómo mi hermana y mi cuñado gestionan ser padres, porque esto no es la clave, pero yo mismo como tío ahora mismo pienso, puede ser agotador. O sea, puede ser, porque al final es un bebé, no entiende, quiere hacer lo que quiere hacer. Claro. ¿Cuánto nuestra autoexigencia se refleja en la exigencia que tenemos hacia el resto de personas? Exactamente. ¿Cuánto si yo me exijo a mí mismo, ya, vaya a querer ya a la otra persona? ¿Cuánto si yo en mí no tolero? Esta persona no aprende, tiene un año y medio, ¿por qué no aprende? ¿Qué te pasa? Cariño, venga. Claro, yo es lo que digo, ¿no? El cómo nos tratamos a nosotros mismos va a hacer que también tratemos de esa manera a los demás. Si yo tengo mucha paciencia conmigo, si yo me entiendo, si yo me escucho, poco a poco voy a poder ir desarrollando también esa paciencia con la otra persona. Porque dime. Una pescadilla. Eso es.
Por eso creo que es tan importante que los padres, o cuando nos planteamos ser padres, ¿no?, tomemos conciencia de cómo nos tratamos a nosotros mismos, porque va a ser un reflejo absoluto de cómo tratamos a nuestros hijos. Fíjate que muchas veces nos pasa, y esto es algo que yo he entendido en terapia, que no entiendes a tus padres, ¿no? Y hay parte de la comprensión hacia tus padres que creo que aprendes con el tiempo, es decir, te haces mayor, por lo tanto te aproximas más, a ver, bueno, si vas a estar igual de lejos, porque la edad va a ser la misma, pero te aproximas más a quienes eran tus padres cuando te naciste. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que a día de hoy, yo con mi edad mis padres no me habían tenido, pero sí habían tenido a mi hermano. Claro. Acababan de tenerlo. Sí. Pero cuando vas a terapia, por eso te pregunto al principio lo de a los psicólogos les gusta mucho hablar de la infancia. Es tan interesante que tú puedas entender por qué tú eres así en base a cómo son tus padres. Tal cual. Porque muchas veces juzgamos mucho esto. Mi padre no me entiende. Mi padre no hacía tal cosa o mi madre no hacía tal cosa, por lo tanto yo soy así. Sí. Vale, está muy bien poder entender estas cosas, pero si lo entiendes desde un punto de vista de comprensión, es decir, ostras, bueno, pues igual mi madre es así por esto. Es que hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento, ¿no? O sea, y creo que eso esto lo dices mucho tú, lo de las herramientas del momento. Sí, y es que creo que ahí está un poco la clave, Alfon, porque creo que cuando empezamos a ser compasivos con nosotros mismos, ostras, es que quizás mi Paula del pasado no lo pudo haber hecho de otra manera. Es que quizás ni podía enfrentarse a esto, ni podía haberlo gestionado, pensado, reflexionado de otra forma, porque quizás necesitaba para protegerse hacerlo así. Entonces, creo que en la medida en la que empatizamos con nosotros y nos comprendemos, también desarrollamos esa empatía hacia el otro, ¿no? Se dice mucho que la empatía genera autoempatía y que la autoempatía genera empatía. Entonces, creo que al final tendemos a buscar culpables. Claro. Yo soy así porque mis padres me criaron así. Evidentemente la influencia de la crianza me ha hecho ser de determinada manera, por supuesto, pero yo como adulto puedo también automaternarme o autopaternarme y darme esas herramientas que quizás mis padres por X circunstancias no podían o no sabían darme. Entonces, ¿cuánto al final estamos todo el rato poniendo la responsabilidad fuera y toca también cogerla, ¿no? Y plantearnos, y por eso creo que tampoco nos tenemos que meter una presión absoluta de soy padre, Dios mío, no me sé cuidar. Bueno, lo primero tenemos tiempo para poder seguir aprendiendo y después de todo, mira, algo que les dije en la charla y que creo que todos respiraron fue solo con quizás intentar ya mejorar la crianza de donde vengo un poquito, ya estoy haciendo un esfuerzo de ser consciente de qué herramientas tenía, cómo lo gestionaron y qué herramientas puedo desarrollar yo. Entonces, pues bueno, quitarnos también esa presión, porque al final, lo dicho, queremos padres humanos, no queremos padres robots, que a veces creo que la salud mental la estamos llevando a un extremo en el que parece que tengamos que saber gestionar todo, saberlo hacer todo maravillosamente, no tener ningún tipo de emoción desagradable porque enseguida la sepamos gestionar. Bueno, es que para mí la autoestima, el querernos a nosotros mismos, también supone abrazarnos cuando estamos mal y cuando no sabemos gestionar las cosas, y es que está bien. Y a reconocer cuando no lo hemos hecho en el pasado. Eso es. Es decir, yo a día de hoy, con 32 años, puedo decirte que igual con 23 hice algo que no estaba bien. Es un ejemplo. No, de repente no es que acababa el momento exacto cuando tenía 23 años. 23, 22, 21, 28. Sí. Lo que quiero decir con esto es qué importante es esa parte. Total. Porque si no... Y que al final también tenemos que poder desarrollar eso en nuestros hijos, ¿no? Si no vamos a hacer unas... amebas. Sí. Súper autoexigentes, además. Amebas en plan perfeccionismo, ¿no? Y el perfeccionismo al final no deja de ser una compensación de una autoestima baja en la que tengo que constantemente ser de determinada manera. ¡Wow! ¿No? También nos y que tiene que haber un ejercicio de reconciliación con todo el tema. Es decir, vale, eso que has dicho, soy consciente de que mis padres hay ciertas partes que puede que hayan hecho lo mejor que han podido. Sí. Y eso me puede haber generado a mí alguna herida, algún algo. Sí. Ok, voy a reconciliarme con eso. Porque igual si yo tengo un hijo, o sea, pues igual quiero que, en nuestro caso, Pablo es medio rubia, bueno, no tengo los ojos azules. Tú imagínate que yo tuviera los ojos azules. Y quiero que genéticamente a mi hijo se le pasen los ojos azules, ¿vale? Estas cosas no se pasan genéticamente. Estas cosas se pasan en base a
cómo tú educas, cómo tú gestionas, Exacto. cómo tú haces ese trabajo. Entonces, muchas veces decimos, por ejemplo, es muy reservado, es como su padre. Ok. ¿Por qué es reservado su padre? ¿Y por qué es reservado él? ¿Vas a tener ¿Y un por, qué tercer hijo sería, reservado? y por qué sería incorrecto ser reservado? Claro. Creo que ahí también está la clave, ¿no? Vale, quiero poder dotar de herramientas a mi hijo para que ante esa tendencia de ser más reservado sepa tener voz cuando necesita tener voz. Vale, voy a darle herramientas para eso, ¿no? Pero muchas veces es tan fácil como lo hacemos tan así de fácil. Sí. Es reservado. Y ya está. Claro, pero a lo mejor tampoco tenemos herramientas para gestionarlo nosotros, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo voy a dar herramientas a mi hijo si tampoco...? Pero al final esas herramientas no las vas a ganar si no las reconoces tú mismo. Ahí estás. Es decir, Eso es. por eso he dicho, Una rueda. Una rueda. Totalmente. En Insta hay mucho meme que es voy a terapia porque mis padres no fueron a terapia, ¿no? Creo que sin buscar esa culpa, como hemos dicho, sino bueno, pero... buscando esa responsabilidad. Exacto, no culpa, pero sí responsabilidad. Exacto. Pues bueno, quizás nos toca evaluarnos, ver cómo nos miramos, ver si nos llevamos bien con nosotros mismos y creo que esa va a ser la mejor enseñanza también a nuestros hijos. Si yo soy compasiva, empática conmigo, desarrollo habilidades, me entiendo, me escucho. Es como, al final, yo escucho a muchos padres este lema que es quiero que eduquen a mi hijo en valores. O quiero educar a mi hijo en valores. ¿Vale? ¿Cuáles son? Es que creo que ahí está la clave. Pero porque además... Como, a veces somos un poco el eslogan. Exacto. Quiero educar a mi hijo en valores. Quiero... Sí. Vale, ¿cuáles? Y el punto, vuelvo de nuevo, ¿no? ¿Por qué me estoy enfocando en los retos, que es el presente a día de hoy, y no me estoy enfocando en las habilidades de vida a futuro? ¿Y por qué no las tanto planteas me así va como un a, valor? Claro, ¿tanto me va a impactar el equipo de fútbol? ¿O quiero que mi hijo sepa poner límites? ¿O quiero que mi hijo se dé valor a sí mismo? ¿O quiero que mi hijo tenga empatía? ¿O quiero que mi hijo sea responsable? Y si con todo esto veis resulta que le gusta mi equipo de fútbol... Pues maravilloso. Porque está muy bien tener cosas en común con tus padres. Pero si no, lo tiene maravilloso también, porque Claro. si estoy generando un niño con capacidad de decisión, qué maravilla que esté cogiendo otro equipo y que sepa debatir contigo. Es que no nos estamos dando cuenta de esa habilidad de vida que estamos desarrollando. Es que todo es importante. Todo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Estamos muy Exacto. metiditos en la cabeza en quiero Sí. que mi hijo esté educado en valores, Sí. que le gusten las mismas cosas que a mí y Sí. que luego se case y vaya a la universidad. Total. No, perdón. Vaya a la universidad, encuentre Sí. pareja, se case, tenga Sí. hijos Sí. y haga todo el ejercicio Sí. del check, que es muy importante. No es importante. Mm. Porque igual a tu hijo o hija no le hace feliz. Total. Y un punto más que creo que es importante antes de que cerremos capítulo. Sí. Creo que es importante todo esto que estamos hablando porque cuando no entendemos, no somos compasivos con nuestros padres, no intentamos un poco entender la mochila emocional que han llevado, el aprendizaje que han tenido para gestionar las cosas de la forma en la que lo han hecho, ¿no? Y aprender a partir de ahí a automaternarnos o autopaternarnos. Creo que también es importante que de alguna forma entendamos que los seres humanos somos tan dicotómicos que la tendencia es o repito el patrón de mi casa o me voy al lado extremo. Es decir, si mis padres han sido autoritarios, yo paso a ser el padre más complaciente del planeta Tierra. Parece que nos olvidemos que hay una escala de grises Esto de la gente maravillosa, a la gente el gris no le gusta. pero porque creo que nos movilizamos por lo que hemos vivido, ¿no? Nos gusta, lo repetimos, ni siquiera lo ponemos en duda. No me ha gustado nada absolutamente, me voy al extremo opuesto. Vamos a hacer un punto medio, ¿no? Para mí la crianza consciente es un punto de firmeza con amabilidad. Es decir, porque al final también te estoy educando para la vida. También te vas a encontrar con un jefe, con un profesor, Entonces, claro que te voy a acompañar, pero entiende también que hay ciertos límites, ¿no? No nos movamos en esos extremos, que es lo que solemos hacer los seres humanos en general. Nos Sí. enfadamos y entonces estamos muy enfadados con Totalmente. algo. Vamos a romper con eso. Sí. Espera un momentito. Sí. Vamos a trabajar. O sea, es volver a lo mismo. Es decir, al final el camino fácil entre no me ha gustado cómo mis padres han hecho esto es... Camino opuesto total. Me encantaría que la vida fuera así y funcionara. Claro, pero a veces hay que reflexionar un poco. Que no. O sea, quiero decir, a veces hay que darle un poquito de vueltas a las Eso, cosas. eso Que es el es. trabajo del que hablábamos. Sí. Y no es un trabajo, repito, no cuesta mucho. Para nada. O sea, a mí no me costaría mucho sentarme conmigo mismo Sí. un segundo antes de dormir. Total. O cuando estoy en el baño, Total. haciendo caca, que tengo un rato. Claro.
o cuando estoy caminando por la calle. Quiero decir, es un momento de pensar. Hay una parte de cómo mis padres han hecho X cosas que no ha cuajado conmigo. ¿Qué puedo hacer yo para...? Creo, Alfon, que también nosotros lo empezamos a ver fácil, dedicarnos ese tiempo, porque nos hemos empezado a hablar bien. Claro. Entiendo que puede costar. O sea, creo que cuando la introspección se basa en la exigencia y en el enfado hacia uno mismo, es más difícil conectar con nosotros. Si yo me paro a pensar desde voy a intentar entenderme, comprenderme, no juzgarme, creo que siempre va a ser más fácil, ¿no? Entonces, invitamos a hacer esa introspección, pero con un punto de compasión y desde el intento de entenderme, no desde juzgarme. Claro, porque al final juzgarte, ¿para qué? O sea, no vas a sacar nada de juzgar. Exacto. Yo no voy a sacar nada de decir, con 23 años hice esta cosa que estaba mal. Claro. Porque ¿para qué lo hice? ¿Desde dónde lo hice en ese momento? ¿Qué me pasó? Eso es, Alfon. Eso es. Y yo creo que... Así que ojalá lo puedan hacer con compasión. Es muy importante. Entendemos, o sea, yo entiendo al final... Hoy nos ha salido un episodio bastante cargado de información. Sí, mucha información. Pero hay una realidad con este tema. Al final, si lo haces desde la compasión, si lo haces desde ti mismo, si lo haces desde parar un momentito a pensar, aunque a veces pueda ser doloroso. Sí. Está bien. Total. Y te da tranquilidad. Sí. Y te relaja. Entiendo que ser padre tiene que ser una cosa muy agobiante. Total. Porque qué responsabilidad. No me he comprado una chaqueta. Claro. He tenido un ser humano, que al principio además es como un muñeco de trapo. Es decir, es una cosa que asusta, pero que asusta y que es importante. Y vamos a darle la importancia que tiene. Quiero decir, tener hijos es tremendamente importante. Porque, ostras, esos hijos luego pueden ser cualquier cosa. Y ha habido hijos que no lo han hecho muy bien en el mundo, y han habido hijos muy buenos, y luego nosotros hemos tenido gente cerca que ha estado bien o gente que no ha estado bien. Y yo al final lo pienso mucho. Analizo a mis amigos o veo a mis amigos mucho en base a cuánto conozco a sus padres, entiendo muchas más cosas. De patos patitos, yo digo. Eso es. Es una frase que le gusta mucho. Pero es cierto, o sea, yo te veo a ti y entiendo perfectamente quién eres. Y tú puedes venir a mí y puedes decir, total, amigo, estas cositas. Y veo a otros amigos y veo a otras, o incluso parejas que hemos tenido, o gente que se entiende mucho. Total, eso es. Entonces, si yo lo estoy entendiendo desde fuera, porque tú y yo hemos tenido muchas conversaciones, pero independientemente, tiene que ser muy fácil para la gente también decir, ay, mi padre. Bueno, ¿cómo se llama este? Voy a decirlo mal, ¿vale? Pero el refrán este, ¿no? Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Ahí está la clave de por qué nos cuesta, ¿no? Bueno, a veces tenemos un poco de miedillo de mirar hacia adentro. Sí, no, pero creo que si lo hacemos desde la compasión siempre es más fácil. Ya. Y bueno, si este podcast les ha servido para acompañarse en ese proceso de mirar hacia adentro. Hacerlos, vamos a poner de bien. Y hacerlo desde el entendimiento, ¿no? Sí. Y hay situaciones familiares de todo tipo. Yo siempre lo digo, nosotros hemos tenido mucha suerte. Sí, total. Mucha suerte. Es una palabra que no me gusta mucho utilizar, pero sí que es cierto que pues creo que nuestros padres han sido gente muy presente, con sus errores y con sus... Todo. Por supuesto, no nos han creado padres perfectos ni han creado hijos perfectos, eso es terrible en concepto. Hay situaciones familiares más complejas, que requieren otro tipo de... Pero bueno, al final es lo mismo. Si yo estoy muy enfadado porque mi padre o mi madre se comportó de tal forma, y me estoy refiriendo todo el rato a comportarse de manera... Hay cosas muy graves, ¿vale? Estamos bajando todo a un nivel un poquito más mundano. Si voy a estar muy enfadado, lo que me va a desenfadar es pensar ¿por qué? Preguntamos ¿por qué? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Sin exigir esa perfección. No, porque la perfección no es que... No existe. Mira, fíjate, yo hace muchos años estaba en mi colegio, y vamos a ir cortando, y una profesora nos preguntó cuál era nuestra palabra favorita. ¿Y qué? Y yo dije perfecto. ¿Qué te parece la autoexigencia? Sorpresa. ¿Y sabes lo que me dijo esa profesora? ¿Qué te dijo? ¿Por qué? Importante esta pregunta. Y yo le dije, porque la perfección es algo a lo que aspirar. No. ¡Wow! Tenía 17 años. No 16. ¿no? Ahora lo pienso y digo, esta señora tenía razón. Consuelo, mi profesora de lengua del colegio, si estás escuchándome. Luego no te acuerdas, obviamente. Y luego me dijo, no, porque la perfección no existe. Seamos perfectamente imperfectos. Claro. A mí ahora me encanta. Eso es. Uy, perfecto, imposible, se me daría fatal. ¿Ves? ¡Qué angustia! No se puede. O sea, se te da más. Ser perfecto se te da. Además, el ser humano viene con el par de emociones agradables y desagradables. Es que vamos a gestionar las cosas así. Es decir, ¿qué espero de mí? ¿Por qué me machaco tanto? ¿No? Si quizás entendiendo me puedo sacar más. Simplemente piénsalo. Sí. Dale vueltas.
Y hasta aquí nos Hasta aquí, despedimos totalmente. porque esto ha sido largo, ¿eh? Sí, sí, Tipo, sí. ahora tiene cosas que hacer. Bueno, yo también. No tantas. Pues nada, nos vemos la semana que viene. ¿En 2? En 2. Ah. Exacto. Es que me metió muy bien. Claro. Hasta la semana que viene. Pues nada, muchas gracias y ya sabéis, pensad. Exacto. Y reflexionad. Exacto, eso es. Un besito. Adiós. Ti, ti, ti.